Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Me acompaña ahora Julián de Diego, que es abogado especialista en temas laborales, asesora a muchas de las principales empresas de Argentina. Y estamos en un momento, Julián, complicado en el mundo del trabajo. Ha caído mucho el salario real a lo largo de este año por una inflación que desbordó todas las previsiones que pudieron haberse tomado cuando se discutieron las convenciones colectivas. Una tasa de desempleo que todavía no tiene cifras muy espectaculares, pero que paulatinamente va creciendo. ¿Cuál es el cuadro de situación? Mira, el escenario es verdaderamente, como lo estabas definiendo, muy complejo, porque el empleo es consecuencia del nivel de actividad económica. Si la actividad económica en general está cayendo, sobre todo donde están los ejes del empleo, que es sobre todo en la industria, en algunos de los servicios y en la actividad productiva, obviamente la caída del empleo y asociada con una inflación que va más rápido que los ajustes de salarios, termina produciendo un deterioro importante. Si a eso le agregamos las tarifas que golpean sobre todo a la clase media y la clase más necesitada, y si a eso le agregamos intereses entre el 80 y 120%, hoy Banco Nación habló de 120% que se quedó ilíquido para lo que era el corto plazo, y lo cual hace que no haya crédito prácticamente. Bueno, las pymes están destruidas porque no tienen a dónde recurrir. Ha crecido un poco el trabajo en negro, porque obviamente el primer refugio de cualquier pequeña empresa es el trabajo en negro, pero el desarrollo, famoso empleo pleno y la promesa de que los objetivos del gobierno estaban centrados en el empleo, no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, hoy seguimos con la misma población activa en blanco que en los últimos 5 años, ¿no? Y solamente para mantener el nivel de desempleo histórico y cubrir el crecimiento vegetativo, que son los nuevos trabajadores que se incorporan al mercado, se necesitan por año 200.000 puestos de trabajo. Entonces, realmente me desconfío mucho del índice de desempleo. Creo que es muy superior al 9,6% que publica el INDEC. Debe estar ya superado el 10% siguiendo los parámetros del INDEC. Y las cosas que se dicen respecto al crecimiento del trabajo en negro son incomprobables, porque cuando uno mide el trabajo en blanco, suma lo que dice el ANSES. Claro, ¿no? Cuando uno quiere hacer estimaciones del trabajo en negro, la verdad que lo hace sobre la base de la encuesta de hogares, que es un recurso bastante imperfecto y que no puede apreciar verdaderamente con una medición seria en lo que no es medible, ¿no? Y se convierte en toda esa fuma que se ha dispersado sobre el trabajo en negro y sobre el crecimiento de la economía clandestina, es verdaderamente un blef. Ahora, Julián, hablábamos de, están proyectándose una inflación en torno al 48-50% este año, los acuerdos salariales fueron por mucho menos, el gobierno está buscando mecanismos para que los salarios suban un poco más, el tema del bono, la reapertura de algunas paritarias tal cual estaban estipuladas. ¿Lo ves esto posible, que va a tener algún efecto concreto sobre el ingreso de los trabajadores? Mira, está claro que para el Poder Ejecutivo el Ministerio de Trabajo no fue un pilar clave de su política, y de hecho hoy prácticamente el Ministerio de Trabajo desapareció, ¿no? El haberse transformado en una secretaría del Ministerio de la Producción sin tener funcionarios especializados en la conducción del área laboral, prácticamente es un ministerio que no fue reformulado, fue desaparecido directamente. Entonces, todo lo que tenga que ver con el trabajo es improvisación, ¿no? Es a veces reaccionar sobre los acontecimientos, generalmente se reacciona en forma tardía, y el proceso está a la vista. Hay que diferenciar mucho, y esto es muy importante para que cada uno que observe la realidad lo haga con cuidado, que hay que diferenciar mucho los hechos del discurso, ¿no? Los hechos de la fantasía, de la leyenda, que
se tejen alrededor de cosas que no son ciertas. Primero, vos dijiste 2 o 3 datos objetivos. El primero es que la inflación ha destruido la economía y, por supuesto, es el impuesto más caro que puede tener la gente de menores recursos y la que tiene ingresos fijos, que son los empleados en relación de dependencia. Segundo, ninguno de los ajustes que se ha hecho ha llegado ni por asomo a alcanzar la inflación va más rápido y hoy hay una brecha de no menos del 15% entre los ajustes que se produjeron y la inflación. Mientras las tarifas crecieron 200 o 300% en el año, ni hablar de la nafta, ni hablar de otras componentes importantes de la economía que hacen al costo final. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Todo lo que se haga, como este bono que se creó por decreto de necesidad y urgencia, son ni siquiera paliativos, son recursos que se tiran así sobre la mesa a ver si eso sirve. Vos fijate, un bono de 5.000 pesos, en el 80% del empleo está en empresas de menos de 80 trabajadores que están suspendiendo en cantidades muy importantes su dotación y algunas están ya pagando los salarios en cuotas porque no le alcanza el recurso para pagar en cuotas y están bombardeados por los entes recaudadores que no les dan ni 5 días para demorarse y los intiman y los embargan. En ese contexto, ¿quién va a poder pagar de las pymes y de las pequeñas empresas que representan 80% del empleo? ¿Quién va a poder pagar los 5.000 pesos? Prácticamente nadie, un porcentaje bajísimo. El 40% de la economía laboral está en negro, ahí no va a pagarlo nadie en ese sector. Y por último tenés el decreto, está lleno de vericuetos y mecanismos para compensar, absorber o neutralizar el pago del bono. Con lo cual, las empresas que están en situaciones delicadas, industria textil, consumo masivo, etcétera, lo van a tratar de compensar. Así que han usado un recurso que es un blef y que solamente se usó como argumento para que no haya un paro general en las vísperas del G20. No, bueno, políticamente, Julián, uno de una lectura política puede entender lo que se hizo, digamos, desarmar un paro de la CGT, demostrar preocupación por el deterioro del salario real que vos estimás en 15%. Es decir, desde el punto de vista de la presentación política parece razonable hacer algo. Ahora, los efectos prácticos que vos estás describiendo son prácticamente nulos. Por eso se definía que había que tener una apreciación muy cuidadosa, qué son los hechos y qué es la leyenda. Esta leyenda de que esto políticamente era lo aconsejable, en los hechos no está produciendo ninguno de los efectos positivos que se esperaban. Entonces el resultado final es la frustración de las empresas que no lo pueden pagar y la frustración de las personas que no lo cobran y por lo tanto el paliativo no es tal y todo fue otro blef. Ahora, esto no puede generar también situaciones conflictivas porque, bueno, los derechos, digamos, de los trabajadores deben ser los mismos, cualquiera fuera el tamaño de la empresa, ¿verdad? Sí. Ahora, hay muchas empresas que lo van a poder pagar y otras que no, con lo cual en las que no lo pueden pagar se generan también situaciones conflictivas y se vuelve a ver un mercado laboral demasiado heterogéneo, ¿no? Con sectores que trabajan en un tipo de empresa, regulados, negro. Es una situación bastante caótica en el mercado laboral. Mira, no solamente es caótica, sino que está generando una nueva fórmula dentro de lo que son las tensiones sociales que terminan generando grandes conflictos en sectores muy significativos de la sociedad. La sociedad se está fracturando sobre la base de el agobio que está sufriendo por las presiones de la necesidad frente a un Estado que sigue gastando en forma irrestricta, que no da ninguna evidencia de que quiere hacer austeridad, se lo ve hasta en el comportamiento de los funcionarios, se lo ve en el boletín oficial con las cosas que se gastan y que se aprueban, que son absolutamente insólitas. Y entonces, con un Estado elefantiásico como el que tenemos, ya no hablo del gasto público, hablo de que el Estado en esas condiciones genera un monstruo, que es el de la recaudación, que termina no pudiendo sacar agua de las piedras, porque el sector empresario mediano y pequeño no está en condiciones ya de pagar ni las cargas sociales ni los impuestos, y así toda la presión fiscal no cesa. Entonces, en ese escenario no hay verdaderamente una correlación entre la intención política
y las necesidades de la gente. Las necesidades de la gente están verdaderamente abandonadas. Y entonces el discurso tiene una justificación política, pero en los hechos la persona se siente cada vez más oprimida y con más necesidades. Julián, ¿cómo ves los próximos meses, pasado este momento difícil que estamos transitando? ¿Cómo crees que va a evolucionar el mercado de trabajo en los próximos meses? Te lo pregunto desde el punto de vista de la mejora de la situación social, también desde el punto de vista económico, porque el consumo explica 2/3 del producto. Si no se recupera la capacidad de consumo, la economía no puede crecer. Y en tercer lugar, no se nos escapa que el año que viene es un año electoral y esto va a tener mucho impacto. ¿Cómo ves vos que va a evolucionar todo este escenario que estás describiendo? Bueno, en los distintos foros que se están produciendo en estos últimos días, donde el sector empresario se está empezando a liberar de un montón de ataduras que tenían antes para decir lo que estaba ocurriendo, todo el mundo habla de que si hay un escenario que presenta algún viso de positivo, eso va a ser en el segundo semestre del año próximo, que con el arrastre que tenemos este año, más la inercia de esta recesión sumada a la inflación récord que vamos a padecer durante el 2018, hoy está perdido el año y está perdido el primer semestre del año que viene. Yo lo único que hago, la salvedad, para no ser tan negativo en todos los frentes, es que hay algunas actividades que les va muy bien, ¿no es cierto? El sector agropecuario, los fertilizantes, las máquinas para el campo, el sector informático, la banca y las tarjetas de crédito. Tenemos un sistema financiero sólido, que eso es muy bueno también para la Argentina. Tenemos algunas áreas que están beneficiadas por el estado en que está el dólar, como por ejemplo algunas economías regionales que ahora pueden exportar. Los frigoríficos que estaban destruidos están ahora con un escenario muy atractivo para exportar carnes al mundo, que además las necesita. Es decir, hay, la minería con algunas explotaciones que, aunque tengan resistencia ecológica, pueden ser muy interesantes. Entonces, bueno, Vaca Muerta es un hecho histórico que un sindicato haya bajado los salarios sobre las expectativas de que con los costos adecuados se iba a poder desarrollar Vaca Muerta. Eso tuvimos una cuota de suerte con el valor del barril también, sí, también. Pero sumados ambos se crearon 30.000 puestos de trabajo. O sea, Vaca Muerta, ahora, esos 30.000 se esfuman en el mundo real porque hoy estamos bombardeados por suspensiones y despidos por todos lados en todas las actividades. Entonces, el escenario del conflicto va a aumentar. Va a aumentar no el conflicto laboral específicamente. ¿Por qué? Porque en el conflicto laboral, cuando vos tenés un escenario como este, la mayoría de la gente cuida su trabajo y no arriesga su puesto de trabajo al estilo de lo que ocurrió en Aerolíneas Argentinas, que puede significar un despido con causa. Entonces, el conflicto laboral, para que se produzca un estallido, tiene que haber una situación terminal. Pero en el ámbito social, donde la necesidad es la que priva y es la que no permite que un sector importante de la sociedad no llegue a fin de mes o no pueda atender sus necesidades básicas, ese grupo social va a generar una enorme presión a fin de año y puede haber estallidos, como ya de por sí, algunos organizados, pero otros que son espontáneos, ya están ocurriendo. Entonces, escenario político y social, y bueno, van a tener el gobierno que ocuparse muy bien de las necesidades de la gente y no va a alcanzar con que tengan un discurso y una estrategia política, digamos, conveniente, si en los hechos la gente no percibe que las personas que forman parte del gobierno efectivamente están preocupadas por la gente. Muy bien, Julián de Diego, muchísimas gracias por haber estado en el programa con nosotros. Un placer. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Protege tus ahorros con plazo fijo SUBA del Banco Nación. Se actualizan por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta el 10%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UBA. Invertí en Banco Nación. Auspicia este programa Mercado a Término de Buenos Aires, el primer mercado de futuros agrícola de Latinoamérica.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.